Imagina un mundo donde la península ibérica estuviera unida bajo una sola corona. Un solo idioma oficial, un solo rey, un imperio más fuerte que nunca, dominando los mares y la política mundial. Pero eso casi ocurrió. En el siglo XV, un niño fue destinado a heredar ambos tronos y cambiar la historia para siempre. Se llamaba Miguel da Paz, y su breve vida marcó el destino de dos naciones. ¿Cómo fue posible que todo estuviera tan cerca de suceder y, sin embargo, terminara en fracaso? Para entender esta historia, debemos retroceder en el tiempo y explorar los hilos invisibles que tejieron esta intrincada trama de alianzas, ambición y tragedia. En la historia, hay momentos donde todo parece alinearse para cambiar el destino de un continente, pero una sola variable puede desmoronar todo el plan. La idea de una Iberia unificada bajo una sola corona no era nueva en el siglo XV. Desde tiempos de la Reconquista, los reinos ibéricos habían estado en constante guerra y alianzas, con matrimonios estratégicos que sellaban treguas y consolidaban poderes. Castela y Aragón ya habían sido unificadas por el matrimonio de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Portugal, aunque poderoso, seguía siendo un reino independiente que navegaba en sus propias ambiciones expansionistas. Sin embargo, en 1495, la posibilidad de una fusión entre Portugal y España dejó de ser un simple deseo y se convirtió en una estrategia real. El rey João II de Portugal, un visionario conocido como el Príncipe Perfecto, ya había imaginado una unión ibérica controlada por Portugal. Consciente de que los matrimonios reales eran la clave para evitar conflictos y consolidar territorios, firmó un tratado con los reyes católicos. En él se establecía que su primo y sucesor, Manuel I de Portugal, se casaría con Isabel de Aragón, la hija mayor de los reyes españoles. Esta no era solo una boda más entre casas reales. Si la pareja tenía un hijo varón, ese niño heredaría tanto el trono de Portugal como el de España. Un solo monarca gobernaría desde Lisboa hasta Granada, desde Oporto hasta Barcelona. Se estaba gestando la mayor transformación política de la historia de la península. Pero como veremos, el destino tenía otros planes. El tratado que selló esta unión no fue improvisado. João II entendía que la consolidación de los reinos debía hacerse sin guerra, y la mejor forma de lograrlo era mediante una alianza matrimonial bien planeada. En 1495, este acuerdo quedó firmado. Manuel I de Portugal se casaría con Isabel de Aragón, asegurando que cualquier hijo varón nacido de esta unión heredaría ambos reinos. Pero João II nunca vio su plan concretarse. Murió en 1495, dejando el trono en manos de Manuel I, quien respetó el tratado y se casó con Isabel en 1497. En un mundo donde las bodas reales definían el futuro de los imperios, este matrimonio tenía un peso enorme. No era solo una alianza, era una declaración de intenciones. Portugal y España, por primera vez en la historia, estaban a un solo paso de convertirse en un único reino. La boda fue majestuosa, celebrada con fiestas en Lisboa y Toledo. Nobles de ambos reinos brindaron por la unión de dos de las casas más poderosas de Europa. Pero en las sombras, algunos miraban con recelo. Mientras los monarcas soñaban con un futuro unificado, la nobleza portuguesa comenzaba a inquietarse. ¿Qué significaba para ellos esta unión? ¿Perderían poder frente a una corona cada vez más influenciada por España? Estas preguntas se volverían cruciales en los años siguientes. En 1497, la boda entre Manuel I de Portugal e Isabel de Aragón fue vista como el inicio de una nueva era.
El joven rey portugués de apenas 26 años había heredado un reino próspero y ambicioso. Isabel, por su parte, no solo era la hija mayor de los reyes católicos, sino que también había sido la esposa de Juan de Aragón, el heredero original de la corona española. Pero Juan murió prematuramente y su viuda fue utilizada como pieza clave en la estrategia para unificar la península. Cuando Isabel se casó con Manuel, su rol era claro: dar un heredero que pudiera gobernar ambos reinos. La política medieval era implacable en este aspecto. El linaje lo era todo. No importaban los sentimientos ni los deseos personales, sino el deber de asegurar la continuidad del poder. En 1498, un año después de su boda, Isabel dio a luz a su primer y único hijo, Miguel da Paz. Desde el momento en que nació, Miguel no era solo un bebé real, sino la llave para unificar la península. Su nombre fue cuidadosamente elegido, Paz, en referencia a la esperada armonía entre los reinos. Su existencia, aunque frágil, representaba un futuro donde Portugal y España ya no estarían divididos. Pero la felicidad duró poco. Isabel murió pocos días después del parto, dejando a Manuel I devastado y al pequeño Miguel sin madre. La tragedia no solo golpeó a la familia real, sino que puso en riesgo todo el plan de unificación. La muerte de Isabel dejaba al niño como único nexo entre los dos reinos. Su vida se volvió más valiosa que nunca. Miguel da Paz era un niño especial. Desde el momento de su nacimiento fue proclamado como el futuro monarca de toda la península ibérica. Su padre, Manuel I, lo reconoció como heredero de Portugal, y sus abuelos, Fernando e Isabel, lo nombraron sucesor de España. La idea era simple: cuando Miguel creciera y tomara el poder, las dos naciones se unirían bajo su gobierno. Para garantizar su educación y preparación, el niño fue enviado a la corte española, bajo la supervisión de su abuela, la reina Isabel de Castilla. Allí fue criado como el príncipe que estaba destinado a cambiar la historia. Se le enseñó sobre política, guerra, idiomas y administración. Todo estaba planeado para que cuando llegara el momento pudiera gobernar con sabiduría sobre la península ibérica unificada. Pero a pesar de toda la preparación, el destino tenía otros planes. En 1500, cuando Miguel tenía apenas 2 años, una enfermedad lo arrebató del mundo. El príncipe, la gran esperanza de un reino unido, murió en Granada, lejos de su padre y de la corona portuguesa. Su muerte no solo destruyó los planes de unificación, sino que también desató una serie de eventos que reforzaron la separación entre los dos reinos. Sin un heredero común, Portugal y España continuaron su camino por separado. Pero la idea de unificar la península nunca desapareció por completo. La muerte de Miguel da Paz en 1500 dejó un vacío en la línea sucesoria y en el destino de la península ibérica. Sin él, el plan cuidadosamente elaborado de unificar Portugal y España se desmoronó de inmediato. Pero, ¿acaso la nobleza portuguesa estaba realmente comprometida con esta fusión? La respuesta es más compleja de lo que parece. Desde el inicio, muchos nobles portugueses veían la unificación con recelo. Portugal, aunque pequeño, era un reino próspero y con una identidad propia. Su expansión marítima lo convertía en una potencia comercial en ascenso, y la idea de subordinarse a una monarquía donde Castilla tendría más influencia no resultaba atractiva para la aristocracia portuguesa. En secreto, muchos consideraban que la Unión Ibérica no era una bendición, sino una amenaza para su autonomía. No hubo una rebelión abierta contra la posible unificación, pero la élite portuguesa estaba atenta a cualquier oportunidad para mantener su independencia.
Cuando Miguel murió, en lugar de buscar una alternativa para mantener la fusión de los reinos, los nobles portugueses presionaron para que Manuel I se casara con otra princesa española sin el compromiso de unificar los tronos. Esto garantizaba que Portugal seguiría siendo un reino separado, aunque mantuviera lazos con España a través de la familia real. Este temor a la pérdida de soberanía era comprensible. En la historia de Europa, las unificaciones forzadas solían generar conflictos y revueltas. Portugal ya había luchado durante siglos para mantenerse independiente de Castilla y Aragón. Si Miguel da Paz hubiese sobrevivido y gobernado sobre ambos reinos, ¿cuál habría sido el futuro de la nobleza portuguesa? ¿Habrían aceptado ser parte de un imperio mayor o habrían intentado recuperar su independencia? La historia nos demuestra que la resistencia portuguesa nunca desapareció. Más de un siglo después, en 1640, cuando la Unión Ibérica de Felipe II colapsó, Portugal luchó ferozmente para restaurar su independencia. Esto nos hace pensar que, incluso si Miguel hubiera reinado, los portugueses podrían haber buscado su autonomía en algún momento. La semilla de la resistencia estaba plantada mucho antes de su muerte. Cuando Miguel murió en 1500, la geopolítica de la península ibérica cambió por completo. Manuel I de Portugal, sin un heredero que pudiera unir los reinos, tuvo que reorganizar su estrategia matrimonial. En 1500 se casó con María de Aragón, la hermana menor de Isabel de Aragón. Este matrimonio mantenía los lazos entre las dinastías, pero no implicaba una fusión de los tronos. En España, la sucesión pasó a Juana de Castilla, más tarde conocida como Juana la Loca. Su matrimonio con Felipe el Hermoso, de la Casa de Habsburgo, llevó a que la monarquía española quedara bajo control de una de las familias más poderosas de Europa. Como resultado, la idea de una unión con Portugal quedó en el olvido. Mientras tanto, Portugal siguió su propio camino. Manuel I reforzó la expansión marítima, consolidando un imperio ultramarino que incluía Brasil, la India y partes de África. Aunque la unión con España no se concretó, el país siguió siendo una de las mayores potencias marítimas del mundo. Si Miguel hubiera sobrevivido, la historia habría sido muy distinta. La península ibérica habría estado unificada bajo una sola corona. Y tal vez Felipe II nunca habría tenido que forzar la Unión Ibérica en 1580. ¿Habría existido la independencia de Portugal? ¿O habría surgido un conflicto interno entre españoles y portugueses por el control del poder? La muerte de Miguel no solo cerró una puerta, sino que redibujó el mapa político de Europa. Portugal y España seguirían caminos separados, y la unificación ibérica quedaría como un capítulo inacabado de la historia. A pesar del fracaso de la unificación, el matrimonio entre Manuel I e Isabel de Aragón dejó un legado duradero. Aunque los reinos no se fusionaron, los lazos entre las casas reales de Portugal y España siguieron siendo fuertes. En las décadas siguientes, más matrimonios unirían a ambas familias, creando una red dinástica que mantendría a los dos países estrechamente conectados. Pero el verdadero legado de esta historia no está en los matrimonios, sino en lo que nunca ocurrió. La idea de una Iberia unificada fue un sueño que se desmoronó con la muerte de Miguel, pero que persistió en la mente de muchos monarcas. En 1580, más de 80 años después, Felipe II de España aprovechó una crisis sucesoria en Portugal para anexar el reino y finalmente realizar la tan esperada Unión Ibérica. Sin embargo, esta unión fue impuesta por la fuerza y generó resistencia, lo que llevó a la Guerra de Restauración y a la independencia portuguesa en 1640. Esto nos hace pensar,
¿Habría sido diferente si Miguel da Paz hubiera reinado? Una unificación pacífica habría sido más duradera que la impuesta por Felipe II. La historia nos enseña que las uniones políticas nunca son simples y que, en muchos casos, los pueblos luchan por su autonomía a pesar de las alianzas dinásticas. Hoy en día, Portugal y España siguen siendo naciones separadas, pero comparten siglos de historia común. La frontera que las divide es una de las más antiguas de Europa, pero la influencia mutua es innegable. Miguel da Paz no llegó a ser rey, pero su historia nos recuerda cómo un solo niño pudo haber cambiado el destino de toda una región. La historia de Portugal y España es una de alianzas, guerras y rivalidades. La tentativa de unificar la península a través del matrimonio de Manuel I e Isabel de Aragón no fue la primera ni la última. A lo largo de los siglos hubo varios intentos de fusionar los reinos ibéricos, algunos más exitosos que otros. Uno de los primeros ejemplos fue la unión de los reinos de Castilla y Aragón en 1469, cuando Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se casaron. Aunque sus reinos siguieron siendo administrativamente independientes, su descendencia heredó ambos, formando el núcleo de lo que hoy conocemos como España. Sin embargo, Portugal se mantuvo fuera de esta unión, defendiendo ferozmente su independencia. Otro intento ocurrió en 1580 con la Unión Ibérica bajo Felipe II de España. En ese momento, el rey Sebastián I de Portugal murió sin descendencia, lo que llevó a una crisis sucesoria. Felipe II, nieto de Manuel I de Portugal, reclamó el trono y anexó Portugal a la monarquía española. Esta unión, sin embargo, fue impuesta por la fuerza y generó un fuerte descontento entre los portugueses, quienes finalmente recuperaron su independencia en 1640. Comparando estos casos con la historia de Miguel da Paz, vemos que la unión de Portugal y España siempre fue un tema sensible. A diferencia de la anexión forzada de 1580, la unificación planeada en 1495 habría sido voluntaria, basada en un matrimonio dinástico. Si Miguel hubiera sobrevivido, habría sido más fácil mantener la unidad de la península, o habría surgido la misma resistencia que Portugal mostró en 1640. Lo que es innegable es que la identidad portuguesa ha sido históricamente fuerte. La separación entre los dos países no fue solo una cuestión política, sino también cultural. Aunque compartían una herencia similar, la lengua, las tradiciones y la forma de gobernar los distinguían. Este factor podría haber sido un obstáculo, incluso si Miguel hubiera alcanzado la edad adulta y asumido el trono. Cuando Felipe II de España anexó Portugal en 1580, muchos historiadores vieron en este evento una especie de repetición de lo que pudo haber ocurrido décadas antes con Miguel da Paz. Sin embargo, había una diferencia fundamental. Mientras que Miguel habría sido un monarca portugués que heredó España, Felipe II era un monarca español que se apoderó de Portugal. La resistencia portuguesa a la Unión Ibérica fue inmediata. Aunque Felipe II prometió respetar las leyes y privilegios de Portugal, su dominio se sintió como una ocupación extranjera. La administración española impuso altos impuestos y trató a Portugal como una provincia secundaria, lo que llevó a una creciente insatisfacción. Si Miguel da Paz hubiera vivido, su reinado habría sido visto de manera diferente. Hijo de un rey portugués y criado con la idea de gobernar ambos reinos de manera equitativa, tal vez hubiera tenido más éxito en mantener la estabilidad. Su gobierno no habría sido visto como una conquista, sino como la evolución natural de una alianza entre dos grandes reinos. Pero una pregunta queda en el aire. ¿Hubiera funcionado?
Aunque Miguel hubiera unido Portugal y España bajo una sola corona, ¿habría logrado evitar que uno de los dos reinos dominara sobre el otro? Las diferencias entre ambos eran grandes, y tarde o temprano podrían haber generado conflictos internos. El caso de la Unión Ibérica de Felipe II demuestra que la idea de unificación ibérica nunca fue completamente abandonada. Sin embargo, el fracaso de esta unión forzada refuerza la teoría de que una Iberia unida nunca habría sido estable sin la aceptación mutua de ambos pueblos. Imaginemos por un momento que Miguel da Paz no hubiera muerto en 1500. Con el tiempo, habría crecido bajo la tutela de su abuela Isabel de Castilla y su padre Manuel I de Portugal. A medida que madurara, habría sido entrenado para gobernar no solo un reino, sino dos. Cuando llegara a la edad adulta, alrededor de 1520, habría sido proclamado rey de Portugal, y tras la muerte de sus abuelos maternos, también rey de España. Esto significaría que 60 años antes de la Unión Ibérica de Felipe II, la península ya habría estado unificada de manera pacífica. La pregunta es, ¿cómo habría funcionado este reino unificado? En el mejor de los casos, Miguel habría gobernado ambos reinos, respetando sus estructuras políticas y manteniendo cierta autonomía en cada uno, similar a lo que ocurrió con Austria y Hungría en siglos posteriores. Portugal habría conservado su expansión marítima y su administración independiente, mientras que España habría seguido su camino de conquistas en América. En el peor de los casos, las tensiones entre los dos reinos habrían crecido, con la nobleza portuguesa temiendo ser dominada por Castilla y la nobleza castellana buscando consolidar su control sobre el imperio. En este escenario, una revuelta portuguesa habría sido inevitable, repitiendo la historia que ocurrió en 1640. De cualquier manera, el reinado de Miguel habría cambiado completamente la historia de Europa. Portugal y España, unidos, habrían sido un imperio mucho más fuerte, capaz de competir con las potencias emergentes de la época, como Inglaterra y Francia. La colonización de América, la carrera naval contra los ingleses y la expansión comercial en Asia habrían tomado un rumbo completamente diferente. La historia de Miguel da Paz es un recordatorio de cómo pequeños eventos pueden cambiar el destino del mundo. Un niño que no vivió más de 2 años tenía en sus manos el futuro de la península ibérica. Su muerte no solo rompió un tratado, sino que aseguró que Portugal y España siguieran siendo naciones separadas hasta el día de hoy. A veces pensamos en la historia como un camino fijo, pero la verdad es que está llena de encrucijadas. La muerte de Miguel fue una de ellas. Si hubiera sobrevivido, la península ibérica habría sido un reino unido desde el siglo XVI, y quizás el mapa de Europa hoy sería completamente diferente. Pero la historia no se construye sobre lo que pudo haber sido, sino sobre lo que realmente ocurrió. Portugal y España siguieron caminos distintos, cada uno con su propio legado y cultura. Sin embargo, la idea de una Iberia que sucedió en el año 70 después de Cristo, que dividió para siempre la historia de la humanidad. Imagínate por un momento que el Vaticano, la Meca y el Muro de los Lamentos desaparecieran en una sola noche. Imagínate que todo lo que conoces sobre tu fe, tus tradiciones y tu identidad religiosa se desvaneciera entre llamas y escombros. Eso fue exactamente lo que vivieron millones de personas hace casi 2000 años, cuando las legiones romanas destruyeron el corazón espiritual del mundo, el segundo templo de Jerusalén. Esta no es solo la historia de una guerra, es la historia de cómo un solo evento traumático forzó a 2 religiones nacientes a reinventarse completamente, dando origen al judaísmo y al cristianismo tal como los conocemos hoy.
Es la historia de cómo de las cenizas de una tragedia nacieron las dos fuerzas espirituales que moldearían el mundo occidental para siempre. Para entender la magnitud de lo que se perdió en el año 70, primero debemos comprender qué significaba el segundo templo para el pueblo judío. No era simplemente un edificio religioso más. Era el único lugar en toda la tierra donde Dios habitaba entre los hombres. Era el corazón palpitante de una civilización entera. Construido sobre las ruinas del templo de Salomón 500 años antes, este segundo santuario se alzaba majestuoso sobre el monte del templo en Jerusalén. Herodes el Grande lo había expandido y embellecido hasta convertirlo en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Sus muros de piedra blanca brillaban bajo el sol mediterráneo como si fueran de oro puro y podía verse desde kilómetros de distancia. Los viajeros que llegaban a Jerusalén por primera vez quedaban boquiabiertos ante su esplendor. Era más grande que la mayoría de las ciudades de la época. Pero el templo no era solo impresionante por fuera. En su interior se desarrollaba un ballet sagrado que había continuado ininterrumpidamente durante 5 siglos. Cada día, desde el amanecer hasta el atardecer, los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales según rituales milenarios. El humo de los holocaustos se elevaba constantemente hacia el cielo, llevando consigo las oraciones y esperanzas de todo un pueblo. En el lugar santísimo, oculto tras gruesos velos, se creía que habitaba la presencia misma de Dios, la Shekinah, invisible pero real para millones de creyentes. La vida de todo judío piadoso giraba alrededor de este lugar sagrado. 3 veces al año, en Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, Jerusalén se convertía en un hormiguero humano cuando cientos de miles de peregrinos llegaban desde todos los rincones del mundo conocido. Venían desde Babilonia, desde Roma, desde Alejandría, cargando sus ofrendas y sus corazones llenos de esperanza. Las calles empedradas de la ciudad resonaban con el murmullo de decenas de idiomas, mientras comerciantes, rabinos, campesinos y nobles se mezclaban en una sinfonía de fe compartida. El templo también era el banco nacional de los judíos, el centro de su economía y el corazón de su sistema judicial. Aquí se pagaban los impuestos sagrados, se resolvían las disputas legales más importantes y se tomaban las decisiones que afectaban a las comunidades judías desde España hasta Mesopotamia. Sin el templo, el judaísmo no era solo una religión diferente. Era impensable. Era como imaginar el cristianismo sin Cristo o el Islam sin el Corán. Por eso, cuando las llamas lo consumieron en el año 70, no solo se quemó un edificio, se desplomó todo un mundo. La historia de la destrucción del templo comienza en realidad 100 años antes, en el año 63 a.C., cuando el general romano Pompeyo el Grande conquistó Jerusalén y convirtió a Judea en una provincia del poderoso Imperio Romano. Para los romanos, era solo otra conquista más en su imparable expansión por el Mediterráneo. Para los judíos, fue el comienzo de una pesadilla que duraría generaciones. Roma tenía una política aparentemente tolerante hacia las religiones locales. Podían adorar a sus dioses, mantener sus costumbres y preservar sus tradiciones siempre y cuando pagaran sus impuestos y reconocieran la supremacía del emperador. Pero para los judíos, esta tolerancia era en realidad una trampa imposible de escapar. Su fe les enseñaba que solo había un Dios verdadero, que Él había elegido a Israel como su pueblo especial, y que la tierra prometida les pertenecía por derecho divino. ¿Cómo podían aceptar ser súbditos de emperadores paganos que se proclamaban dioses? Los procuradores romanos que gobernaban Judea lo hicieron todo peor. Hombres como Poncio Pilato y Gesio Floro veían su cargo no como una responsabilidad de gobierno,
sino como una oportunidad de enriquecerse rápidamente a costa de los provinciales. Aumentaron los impuestos hasta niveles asfixiantes, confiscaron tierras, vendieron cargos judiciales y trataron con desprecio absoluto las sensibilidades religiosas judías. Era como echar gasolina sobre brasas ardientes. La tensión social creció hasta volverse insoportable. Los campesinos judíos, aplastados por los impuestos romanos y las deudas, perdían sus tierras y se convertían en bandidos desesperados que asaltaban las caravanas en los caminos de Judea. Los comerciantes urbanos veían cómo sus ganancias se esfumaban en tributos que financiaban templos paganos y gladiadores romanos. Incluso la aristocracia sacerdotal, que tradicionalmente había colaborado con los ocupantes, comenzó a sentir que su autoridad y dignidad estaban siendo pisoteadas por funcionarios corruptos que no entendían nada de la cultura judía. Pero quizás lo más explosivo de todo era la dimensión religiosa de la crisis. Muchos judíos interpretaban la opresión romana como una señal de que los tiempos del fin estaban cerca. Creían fervientemente que Dios pronto enviaría al Mesías para liberarlos de sus opresores y establecer su reino eterno en la tierra. Esta esperanza mesiánica se intensificó durante el siglo I, alimentada por profetas apocalípticos que predicaban que la liberación estaba al alcance de la mano si el pueblo tenía el valor de luchar por ella. Grupos como los celotes, cuyo nombre significa celosos por Dios, comenzaron a organizarse clandestinamente, planeando una guerra santa contra Roma. Para ellos, pagar impuestos a César era traicionar a Dios y colaborar con los romanos era apostasía. Creían que si se rebelaban con suficiente fe y determinación, Dios intervendría milagrosamente para darles la victoria, tal como había hecho en tiempos de los macabeos 200 años antes. Esta mezcla explosiva de opresión política, desesperación económica y fervor religioso convirtió a Judea en un barril de pólvora esperando la chispa que lo haría explotar. En medio de esta Judea convulsionada por las tensiones políticas y religiosas, un pequeño grupo de judíos había comenzado a proclamar algo revolucionario, que el Mesías esperado ya había venido y que su nombre era Jesús de Nazaret. Pero aquí viene la parte que muchas personas no entienden. Estos primeros cristianos no se consideraban miembros de una nueva religión. Eran judíos, se veían a sí mismos como el verdadero Israel y creían que su misión era mostrar al resto de su pueblo que las promesas de Dios se habían cumplido. La comunidad cristiana de Jerusalén en los años 50 y 60 d.C. era fascinante y compleja. Dirigida por Santiago, el hermano de Jesús, estaba compuesta en su mayoría por judíos piadosos que seguían observando la ley de Moisés, circuncidando a sus hijos, guardando el sábado y participando activamente en la vida del templo. De hecho, el libro de los Hechos nos cuenta que se reunían diariamente en el templo para orar y enseñar, donde eran respetados por su devoción y sus obras de caridad. Sin embargo, había algo que los distinguía radicalmente del resto del judaísmo: su interpretación de las Escrituras. Mientras otros judíos esperaban que el Mesías viniera como un conquistador político que expulsaría a los romanos y establecería un reino terrenal, los cristianos predicaban que Jesús había venido como un siervo sufriente que había muerto por los pecados de la humanidad. Para ellos, el verdadero reino de Dios no se establecería por medio de la guerra, sino a través de la transformación de los corazones. Esta diferencia teológica tenía implicaciones políticas enormes. Mientras los celotes predicaban la resistencia armada contra Roma, los cristianos de Jerusalén adoptaron una posición mucho más ambigua. Por un lado, esperaban el retorno de Cristo y el establecimiento de su reino, lo cual implicaba el fin del dominio romano. Por otro lado,
Jesús había enseñado a dar al César lo que es del César y había predicado el amor a los enemigos. Esta posición los colocaba en una situación incómoda tanto frente a los revolucionarios judíos como frente a las autoridades romanas. La situación se complicó aún más cuando el mensaje cristiano comenzó a extenderse entre los gentiles, no judíos, fuera de Palestina, principalmente a través del trabajo misionero del apóstol Pablo. Esto creó tensiones internas en el movimiento cristiano. ¿Debían los gentiles convertirse al judaísmo antes de hacerse cristianos?